En los meses siguientes al fin de la guerra, Franco amplió aún más su poder. En agosto, un decreto reorganizó la Administración Central del Estado. Se fijaron los ministerios y se autorizó al jefe del Estado a aprobar decretos ley sin previo aviso del Gobierno. En la práctica significaba la total potestad legislativa para Franco. El régimen franquista se caracterizó por la permanente función constituyente del jefe del Estado, cuyo poder le permitía en cualquier momento establecer o modificar aspectos que en un sistema democrático se incluían en una constitución. Así la dictadura fue constituyendo un sucedáneo de constitución a través de sucesivas leyes orgánicas. Entre 1938 y 1946 se aprobaron las 5 primeras. El Foro del Trabajo de 1938 prohibía el sindicalismo de clases y otorgaba el control de las relaciones laborales a la organización sindical, el sindicato vertical y corporativo de Falange. Las condiciones de trabajo pasaban a ser reguladas por el Estado. La Ley Constitutiva de las Cortes de 1942 establecía una Cámara elegida por sufragio indirecto por las llamadas corporaciones, familia en un municipio y sindicato, y por el propio Franco. Las Cortes franquistas no presentaban en ningún caso la soberanía nacional, por cuanto el caudillo conservaba plena potestad legislativa. En 1945 se aprobaron 2 nuevas leyes orgánicas. El Foro de los Españoles era una especie de declaración de derechos y deberes que reafirmaba el carácter tradicionalista y católico del sistema. Su objetivo real era enmascarar la imagen autoritaria del régimen en el que comenzaba su aislamiento internacional. Por su parte, la ley de referéndum nacional permitía al jefe del Estado convocar un plebiscito para que el pueblo aprobara directamente una ley. Por último, la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado de 1946 definía al régimen como un reino y autorizaba a Franco a proponer a su propio sucesor. La evolución del régimen estuvo muy condicionada por la política externa. En 1939 el gobierno firmó el Acuerdo de Asociación al Eje Berlín-Roma-Tokio. En septiembre, al estallar la Segunda Guerra Mundial, España se convirtió en aliada de las potencias fascistas y los falangistas adquirieron una clara primacía en el gobierno, con Serrano Suñer al frente. Su línea fascista y totalitaria impregnó la acción política y la información de la prensa sobre los triunfos alemanes en los inicios de la guerra. En octubre de 1940, una vez que los alemanes arrasaron Francia, se produjo la entrevista de Hendaya entre Franco y Hitler. El encuentro fue un fracaso rotundo. Ni Franco aceptó la propuesta alemana de cambiar su posición oficial de simple beligerancia y entrar en guerra, ni Hitler aceptó las pretensiones de Franco de obtener territorios en África como compensación de su hipotética intervención. Eso no impidió el envío en 1941 de la División Azul, una unidad de voluntarios para apoyar la ofensiva de las tropas nazis contra la URSS. Pero a partir del verano de 1942, las primeras derrotas alemanas hicieron necesario un cambio de orientación. Serrano Suñer abandonó el gobierno y la diplomacia española inició un progresivo giro hacia los aliados. Los alardes fascistas de la propaganda se fueron suavizando hasta desaparecer y al final de la guerra incluso se autorizó el uso de aeródromos españoles a los aviones aliados. En 1945, sin embargo, la oposición de la dictadura se hizo muy difícil. Tras la victoria, los dirigentes aliados denunciaron el apoyo de Franco a Alemania e Italia durante la guerra. La postura de bloqueo frente a España fue creciendo y en febrero de 1946 la Asamblea de la recién creada Organización de las Naciones Unidas votó en contra de la entrada de España en sus organismos. Días después, Estados Unidos, Francia y Reino Unido firmaron una declaración pública sugiriendo la retirada de embajadores y en junio el Consejo de Seguridad de la ONU declaraba al régimen español una amenaza potencial. Por otro lado, durante la década de 1940 se mantuvo con dureza la represión contra los prisioneros republicanos. Los campos de concentración se extendieron por todo el país y los tribunales continuaron juzgando, sentenciando y ordenando ejecuciones al amparo de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, en número de varias decenas de miles.
Un ambiente de recelo y delación se extendió por todos los rincones del país. Cualquier sospechoso de haber colaborado con los rojos podía ser denunciado por los jefes de barrio o de casa de la Falange. Se estableció un clima de terror en las regiones agrarias del sur, en las cuencas mineras, en las zonas industriales. A partir de 1948, la situación internacional comenzó a girar a favor del régimen. El inicio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS hizo que las potencias occidentales cerraran los ojos ante el carácter totalitario del franquismo para incorporar a España a la alianza anticomunista. La presión diplomática se fue difuminando y comenzaron a levantarse las restricciones comerciales, al tiempo que se producían declaraciones favorables al fin del aislamiento. En 1950, cuando ya se habían iniciado negociaciones con Estados Unidos y con el Vaticano, la ONU levantó la recomendación de retirada de embajadores y autorizó la entrada de España en organismos internacionales. El acontecimiento decisivo en la ruptura del aislamiento fue la firma del acuerdo con los Estados Unidos, que permitió la instalación de bases norteamericanas en España, en 1953. A Estados Unidos le interesaba contar con varios aeropuertos y bases navales que facilitaran a su flota el control del Mediterráneo. España buscaba ayuda financiera a toda costa. Las negociaciones fueron complicadas, pero finalmente, en septiembre de 1953, se firmó un tratado hispano-estadounidense. El acuerdo militar fijaba el establecimiento durante 10 años prorrogables de 4 bases de utilización conjunta: Torrejón de Ardoz, Zaragoza, Morón y la naval de Rota, y numerosas instalaciones de radar y seguimiento, aunque teóricamente quedaban bajo soberanía española, en la práctica estuvieron siempre en manos de los militares estadounidenses. El acuerdo económico se concretó en 1.180 millones de dólares en ayudas de todo tipo: asistencia técnica, construcción de bases, créditos y excedentes de productos agrarios y bienes de equipo norteamericanos. La disparidad entre ambos acuerdos era clara, aunque es cierto que el segundo, si bien no suponía un gran esfuerzo para los Estados Unidos, sí resultó decisivo para sacar a España de su grave situación y terminar definitivamente con la escasez de alimentos. Ese mismo año se firmó un nuevo concordato entre el Vaticano y el Estado español, una reafirmación de alianzas entre la Iglesia y el franquismo que suponía un nuevo respaldo internacional. En 1956, por último, España reconocía la independencia de Marruecos e iniciaba el proceso de descolonización del protectorado, siguiendo la recomendación. En el año 1933 comenzó con un acontecimiento brutal. La buena cosecha había derrumbado los precios, lo que provocó un aumento del paro en el campo y suscitó nuevos levantamientos campesinos. En enero, el pueblo gaditano de Casas Viejas se produjo una auténtica masacre, cuando miembros de la Guardia de Asalto sitiaron y mataron a un grupo de anarquistas que se habían hecho fuertes en una casa del pueblo. La violencia empleada y la ausencia de explicaciones del gobierno provocaron un escándalo y una grave crisis política. En el PSOE comenzó a imponerse la opinión de los partidarios de abandonar la coalición. Mientras la derecha se organizó, los católicos lo hicieron en la Confederación Española de Derechas Autónomas, bajo el liderazgo de José María Gil Robles. Su programa incluía la modificación de la Constitución, la eliminación de todas las medidas reformistas y la defensa de los intereses económicos de los propietarios. Contó desde el principio con el apoyo explícito de la Iglesia. Los monárquicos fundaron Renovación Española bajo la dirección de José Calvo Sotelo, y la ultraderecha se agrupó en la Falange Española, grupo de ideología fascista fundado por José Antonio Primo de Rivera, el hijo del dictador. Tras unos meses marcados por la discusión de la ley de congregaciones religiosas, convertida por la derecha en una auténtica cruzada contra el gobierno, la crisis se desencadenó en septiembre, cuando los candidatos del gobierno al Tribunal de Garantías Constitucionales fueron derrotados en la votación del Parlamento. Azaña lo asumió como un voto de censura y dimitió. Un miembro del Partido Radical, Martínez Barrio, formó un nuevo gobierno, previo acuerdo con el presidente de disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones en noviembre de 1933. La campaña transcurrió sin violencia, pero sí hubo un clima de crispación política. El claro triunfo de la derecha se debió a varias causas. Además del desgaste del gobierno provocado por sus propios errores y la conflictividad social, mientras el centro-derecha presentó candidaturas unidas en la mayoría de las circunscripciones, la izquierda fue incapaz de ponerse de acuerdo para apoyar a sus candidatos mejor colocados en la segunda vuelta. También pudo influir el voto femenino, que pasó por ser mayoritariamente favorable a la derecha, aunque es una conclusión discutida. Por último, hay que subrayar la elevada abstención en zonas de predominio obrero a causa de la petición expresa de la CNT, coherente con su ideario, pero también debido al desengaño de los anarquistas respecto al gobierno de la izquierda. La victoria de la derecha fue contestada por una insurrección armada organizada por la CNT, que se extendió principalmente por Aragón, La Rioja y numerosos pueblos del sur. El movimiento fracasó, pero causó cerca de 100 de muertos. Muchos dirigentes anarquistas fueron a prisión y se cerraron periódicos.